Estás escuchando nuestra música en la red. Hola, mi nombre es Godofredo Méndez y estamos una vez más en Nuestra Música en la Red, un programa musical que rinde homenaje al artista más grande de todos, a Jesús. Claro, lo hacemos de una forma donde la música es la principal protagonista. Quiero comenzar el programa de ahora, por supuesto, dándole gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poder compartir con todos ustedes, como no, cada uno de ustedes que programa con programa siempre estén acá en www.nuestramusicaenlared.com, a todos aquellos amigos del Facebook, a todos aquellos amigos del YouTube, a todos aquellos amigos del Spotify, del iTunes, del Podbean, y bueno, y de todos aquellos portales donde el programa está alojado. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Hoy estamos en el programa número 363 y la semana pasada hablábamos de todos los pecadillos que cometió la Iglesia Católica y que sigue cometiendo, y seguimos hablando del satanismo y de los tiempos turbulentos que estamos viviendo. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de los medios de comunicación. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues todo tiene que ver con todo. Fíjense que los tiempos han cambiado. Y desde hace siglos, pues obviamente desde que el señor Gutenberg inventó la imprenta, pues siempre los medios han estado presentes, los medios escritos al principio. Pero no sé si se acuerdan cuando contaban esas historias de los trovadores que llegaban a los pueblos y cantaban lo que pasaba en una región y otra, y así se iban propagando las noticias. Los que leyeron 100 años de soledad, los que todavía leían en aquellos tiempos, si alguno no lo ha leído, pues lean, se darán cuenta cómo la gente, pues hace algunos años todavía se transmitían las noticias de una generación a otra oralmente, aunque alguno esté pensando en otra cosa. Pero los medios de comunicación siempre han sido una parte muy importante de la vida del ser humano. Los chismes, al principio, luego de una forma profesional, pero las noticias han servido siempre para el desarrollo de los pueblos. Las noticias, cuando se comenzaron a hacer de una forma profesional, ya como una carrera, ya como un ente regulado, porque sí se comenzó a regular la profesión, pues también sirvió para que la gente tuviera un poquito de control sobre qué estaba sucediendo en el mundo. Luego, con el paso de los años, pues obviamente en las dictaduras militares, en las dictaduras democráticas, también las noticias sirvieron de alguna forma para manipular a las masas. Y así hemos ido viendo cómo las comunicaciones han servido para uno, para otro bando, hasta el día de hoy. Y de eso vamos a hablar, de cómo las comunicaciones sirven en la época actual, precisamente para lo que estamos viviendo. Si ustedes andan buscando, ojalá que encuentren, y si encontraron, los invito a disfrutar. No se trata de que ustedes crean en lo que yo creo, sino de compartir un rato de buena, pero buena música. En serio, compartamos buena música. Amigos, estamos una vez más acá en Nuestra Música en la Red. Amigos, estamos compartiendo acá en Nuestra Música en la Red, y escuchábamos al inicio del programa la canción Sigue Aquí, con Luis Enrique Ascoy, Patria, con Luis Enrique Ascoy, una canción lindísima y que hoy más que nunca la quise escuchar porque me recuerda a mi país, y por supuesto Tu amor es así, con Atenas. Y bueno, ya para ir entrando
en confianza, pues les decía que desde el inicio de los tiempos los medios de comunicación siempre han servido eh, para alborotar las masas, como diría alguien. No siempre ha sido parte importante de la vida cotidiana de las personas. Yo recuerdo hace muchos años un anuncio muy chistoso de mi país que decía de que no se puede vivir sin radio. Y es que antes de que existiera la televisión, la gente solía escuchar la radio. De hecho, yo recuerdo que a las 11 de la mañana, en la casa de mi abuela, todos mis primos y yo, una de las cosas que solíamos hacer, en esos tiempos no existía el cable, no existían la variedad de canales, no existía YouTube, pues nos sentábamos todos alrededor de radio a escuchar los cuentos, cuando no habían esas versiones e interpretaciones malignas de los cuentos de antes. Pues eso es lo que hacíamos, escuchar los cuentos infantiles, y pasaban una hora de cuentos y escuchábamos a Blancanieves, el cuento de Pulgarcito, y pues eran cosas de antes, de muy antes. Y después venían las noticias, y recuerdo también que mis abuelos se sentaban alrededor del radio a escuchar las noticias, porque tampoco había noticieros del mediodía como existen ahora, mucho menos un CNN desinformando las 24 horas del día. Y es que también, mucho después, era muy común ver el periódico, que parecía una enciclopedia por la cantidad de anuncios, pero también porque llevaba una cantidad de información que uno esperaba recibirla en la mañana para leer qué es lo que había pasado el día anterior y ver todas las noticias del día. Son cosas curiosas que tal vez muchas de las personas que me escuchan recuerdan con nostalgia, y otros tal vez pensarán de qué estoy hablando, pero la verdad que son tiempos que ya pasaron y que así eran. Ahora los periódicos escritos son cosas que quedaron para la historia. Y sin embargo, es un pasado no muy lejano que existió y que fue muy importante en la vida de muchos de nosotros. El periodismo ha sido siempre importante e importantísimo en el desarrollo de los pueblos. Pensar de que alguien ha sido ajeno a las noticias es ridículo. Creer que alguien puede resistirse a no querer saber qué está pasando en su ciudad o a qué no está pasando en el mundo. Siempre tenemos esa curiosidad natural, y eso como seres humanos siempre nos ha pasado. Antes pues existía cierta ética dentro de los periodistas, y daba mucho gusto pues leer las noticias. Continuamos acá en nuestra música en la red. Escuchamos a Estación Cero con la canción Eres Tú, y a Daniel Poli con la canción Cada Día que Pasa. Bueno, y les comentaba en el segmento anterior, y me preguntaba aquí Miguel si es cierto que me ponía a escuchar radio. Sí, él ya nació con televisión, yo todavía no. Yo todavía soy de la época de la radio. Y bueno, y sí, eran otros tiempos. Y la cantidad de información que recibimos ahora
es impresionante. Y resulta que ahora nos preguntamos a quién le creemos, porque con el surgimiento del Internet, allá en los años, a mitad de los años 90, pues se pensó que teníamos una herramienta para muchas cosas. Y fue algo pues increíble para la época. Mucha gente no se imaginaba lo que sucedería, lo que estamos viviendo ahorita, porque cuando pasó fue algo increíble, la verdad. Yo recuerdo los primeros años del Internet, el descubrir, el estar frente a una computadora que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. O sea, ahora hay jóvenes que ya nacieron ya con la computadora, con el teléfono en las manos. Yo veo niños de 2, 3 años moviéndose en los teléfonos, en las tabletas. Y yo recuerdo cuando yo estuve frente a una computadora. O sea, son cosas que dan risa, pero es la realidad que nos ha tocado vivir. Y nos damos cuenta ahora cómo la tecnología ha llegado a tener el control sobre nosotros. Antes teníamos una vida un poco más sana y más libre, y ahora nos hemos vuelto esclavos de tantas cosas, sobre todo de la información que nos está atacando. Les decía que con el surgimiento del Internet, a mitad de los 90, pues surgieron nuevas formas de buscar buscadores de información. Uno de los primeros, obviamente, buscadores que fue muy famoso fue el Yahoo, el AOL, que desapareció, y la gente se metía ahí. No existía el Google, por cierto, no existía Gmail. Hotmail fue de los primeros correos electrónicos, y la gente muy contenta de comenzar a experimentar este tipo de nuevas tecnologías sin saber en lo que nos estábamos metiendo. Y en ese momento pues no había una depuración de la información. No había todavía, no se había experimentado, o la gente todavía no conocía el alcance del poder del Internet. Inclusive los desarrolladores de marcas o de publicidad tampoco entendían el poder que podría tener el Internet en cuanto a lograr mantener o cautivar a un público en el futuro. Y fue una cosa bastante curiosa cómo poco a poco esta herramienta se convirtió en un arma para manipular y de alguna forma pues contaminar la forma de pensar, la forma de actuar y sobre todo la forma de creer del ser humano. Amigos, estamos compartiendo acá en nuestra música en la red. Amigos, estamos compartiendo acá en nuestra música en la red y escuchábamos a Luis Enrique Escoy con la canción Sonríanos Padres, Sonríanos, y a Martín Valverde con el popurrí de sus 30 años. Bueno, y yo les comentaba en la historia del Internet que los primeros que se dieron cuenta del poder del Internet fueron las marcas de publicidad o las agencias de publicidad, y comenzaron pues a crear los famosos
anuncios de acuerdo a los tracking de qué es lo que la gente hacía, y dependiendo de los sitios que buscaban o a dónde iban, comenzaron a mandarles publicidad de qué es lo que les podría interesar. Pero aquí viene algo curioso con estos famosos algoritmos, que con el surgimiento de nuevas compañías, ya por el año 97-98, surge el famoso Google y comienzan a desarrollar motores de búsqueda que, aunque ellos dicen que no se meten en la privacidad de la persona, obviamente sí lo hacen, comienzan a vender toda la información de los hábitos de consumo. Y cuando digo de consumo es qué es lo que a usted le gusta, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta ver, incluyendo pornografía, incluyendo todo tipo de cosas, qué es lo que compra, qué es lo que... todo. La gente comienza a comprar y a depurar la información que estos operadores comienzan a vender. Y hay gente que se comienza a dar cuenta de que esa información que esta gente le está vendiendo puede ser utilizada para otro tipo de cosas, probablemente pensando inocentemente. Tal vez cuando se creó el internet quizás no pensaron que iba a ser utilizado para eso, o quizás sí, pero en ese momento se dan cuenta de que el internet es un arma que puede ser utilizada para manipular a las personas, y no solamente con fines de marketing, con hábitos de consumo, sino con otro tipo de cuestiones. Y es aquí donde estamos en el hábito de la comunicación, con el hábito de las redes sociales, con la publicidad, pero más que todo con la información. Yo les decía que la información, como la conocíamos antes, que primero fue la información escrita, la radio, luego la televisión, que siempre fue algo muy importante dentro de los hábitos de las personas viendo el noticiero por las tardes, viendo las noticias del día, vieron que era algo bueno, y luego se comenzaron a hacer noticieros al mediodía. Surgió alguien que dijo que las noticias podían ser 24 horas al día, y surgieron las cadenas como CNN con la guerra del Golfo. Pero alguien pensó, o se dieron cuenta, de que las noticias también podían ser manipuladas. Y de hecho, las noticias siempre han sido un poquito tergiversadas, y este es un tema también un poco controversial. Sin embargo, aquí hay algo raro dentro de lo que pasa con el internet y cómo se manejan el área de comunicaciones actualmente en el mundo. Amigos, estamos compartiendo acá en Nuestra Música en la Red. Hoy estamos compartiendo acá en Nuestra Música en la Red. Escuchamos El Reloj de Judas con Daniel Poli y la canción Jesús de Nazaret con Miguel. Bueno, les decía, si antes trataban de manipularnos con las noticias, o trataban de hacer de alguna forma filtrar qué noticias se podían leer o no se podían leer en los medios de comunicación escrita, con el internet, pues al principio había, digamos, una carretera libre de qué es lo que veíamos o qué es lo que no se veía. Sin embargo, poco a poco lograron crear como
un filtro de qué es lo que leemos o qué es lo que no leemos en el internet. Aunque ustedes no lo crean, la información que leemos en el internet está bastante depurada. Hay cosas que si ustedes las buscan no las van a encontrar simplemente porque no quieren que las encontremos. Así de fácil, así de sencillo. Facebook, Google y todos este tipo de Twitter, todas estas las grandes, los Big Tech como le llaman, son compañías que se han encargado con los años de tener una cara muy amigable hacia el ser humano, hacia las personas, de ir creando esas redes sociales donde todo el mundo se desenvuelve, pero que a la larga nada es gratis en esta vida. Saben lo que hacemos, saben quiénes somos, y precisamente porque saben quiénes somos y lo que hacemos, ellos deciden qué es lo que leemos, qué es lo que hacemos y con quiénes estamos en contacto. Ellos deciden qué es lo que es bueno para nosotros y qué es lo que no. Estamos en la era donde la inteligencia artificial ya no es ya no es un sueño, ya no es ciencia ficción, sino que es una realidad. Ya los algoritmos de estas grandes compañías ya existen, ya tienen la información suficiente como para saber y para decidir adrede qué publicaciones son buenas para ustedes o para sus amigos, qué pueden compartir o qué no pueden compartir. Ya hay palabras escritas o dichas que automáticamente son bloqueadas o censuradas y simplemente dejan fuera de la jugada muchas cosas. ¿A qué voy con esto? Simplemente estamos en una época donde el balance de lo que es bueno y lo que es malo ya no es decidido por nosotros mismos, sino que ya lo decide alguien más por nosotros. Ya la información que recibimos ya no es información, sino que es propaganda. Ya la gente que decide sobre lo que nosotros tenemos que leer o sobre lo que nosotros tenemos que informarnos es otra, ya no somos nosotros. O sea, lo que ustedes leen, lo que ustedes ven es una cuestión, es una política editorial compartida solamente por 6 empresas en el mundo. Esta es una realidad triste, pero es cierta. 6 compañías manejan prácticamente todas las televisoras, todos los periódicos de todo el mundo. Parece mentira, pero es cierto. Entonces, las editoriales y todo lo que los periodistas publican está dominado por 6 compañías grandes. Continuamos acá en nuestra música en la red. Amigos, estamos compartiendo acá en nuestra música en la red. Ya escuchábamos la canción Canta de nuevo María y Dios te salve María con Estación Cero. Bueno, y les decía de que estamos cada vez más en la época donde la propaganda que nos llega no son noticias, sino que simplemente nos están dando lo que ellos quieren que nosotros tengamos en nuestras cabezas, nos están manipulando. ¿Qué tiene que ver esto con el satanismo, con la religión, con el programa? Tiene que ver todo. Poco a poco las personas han dejado de creer
porque han sido manipuladas. Estamos viviendo en una época donde la realidad parece que no es realidad, sino que es un universo alterno. Parece ciencia ficción esto, pero no lo es simplemente un chiste mal contado, pero las cosas son como son. Les decía en el programa anterior de que hoy más que nunca tenemos la ausencia de líderes religiosos de cualquier religión que se paren ante un púlpito y puedan denunciar lo que está pasando. Y algunas veces me pregunto si es por falta de fe o es por falta de huevos. Realmente no sé cuál de las dos cosas es, porque puede ser por los dos, simplemente por, qué sé yo, porque también puede ser una mujer. Pero la cuestión es que estamos ante situaciones que ya no es posible callar lo que está pasando. Y cuando vemos los políticos que nos están gobernando, tampoco crean que es casualidad que la lacra que nos gobierna estén ahí. O sea, todo esto es parte de... tenemos gente en el gobierno, en los gobiernos, que pretenden borrar la historia simplemente porque creen que la historia comenzó cuando ellos nacieron. Gente más estúpida, como que las cosas se borran así simplemente y se les olvida a la gente que vivió antes de ellos. Pero la ignorancia es atrevida y es simplemente por eso, por toda esta manipulación en la que estamos viviendo. La gente actualmente ya no piensa, la gente está siendo sometida a un tratamiento de desinformación, a un tratamiento de que ya no ve y ya no reacciona ante lo obvio. Estamos viviendo situaciones caóticas donde nada de lo que está pasando es casualidad. Todo esto es parte de situaciones que convergen en un punto que da risa, pero es un plan maquiavélico bastante bien hecho. El punto en que nuestra iglesia esté en su punto más bajo moralmente, y cuando digo moralmente es porque la moral está baja, no es casualidad, es simplemente porque fue planeado así. El punto en que la gente esté pensando en que Dios no existe, en que Dios los ha abandonado, no es casualidad, es que cualquiera pensaría así, dada la situación. Y es porque nos han atacado y nos han dado y nos han hecho creer que Dios no existe, y tontamente lo hemos creído. Continuamos acá compartiendo en nuestra música en la red. Amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa y escuchábamos a Martín Valverde con la canción Discúlpeme, pero no, y la versión nueva de No nos callarán, un estreno acá de nuestra música en la red con Los Ascoy. Una canción que, aunque no lo crean, pedimos a Luis Enrique Jr. y a Luis Enrique padre y a Belén que grabaran, y nos hicieron el favor de hacer esta versión nueva que les ha quedado buenísima, y ahí la tienen, una versión muy especial. Es que de verdad no nos van a callar, porque ya cansa la situación que estamos viviendo, y sí, no nos van a callar y no nos tenemos que callar porque ya estamos hartos. Y es que les decía
de que todo esto que está pasando, nadie debe creer que es una cuestión o que es algo que está pasando por casualidad. Nada de esto es casualidad, todo esto es algo que ha sido planeado, así se lo decía, y para aquellos que se les ha olvidado, estamos viviendo los tiempos de la tribulación. Yo sé que suena muy como que me he fumado algo, pero no, realmente no. Hay que volver a leer la Biblia, hay que reinventarse. Cuando digo reinventarse, es volver a lo básico, y volver a lo básico, volver a leer. Lean el Nuevo Testamento, lean el Apocalipsis, lean lo que tengan que leer, pero sobre todo hay que rezar y rezar mucho. No me canso de decirles, porque la gente se les ha olvidado rezar, se les ha olvidado encomendarse a Dios, se les ha olvidado rezar el rosario. Recuerden que los católicos rezamos. Hay gente que trata de hacer oraciones así raras, se lo decía yo, no se compliquen. Un Padre Nuestro, una Ave María, bien rezada, bien meditada, y están hechos. No hay necesidad de complicar las cosas cuando ya todo está inventado. Nada de descanso ni espíritu ni cosas de esas. Simplemente traten de pensar, de meditar, de encomendarse a Dios, porque hoy más que nunca reaccionen. Están viendo el temblor, están viendo lo que está pasando alrededor de ustedes y todavía no se han dado cuenta. Dios mío, ¿qué les pasa? ¿Qué es lo que le pasa a la humanidad, que se están dando cuenta de todo lo que está pasando y no reacciona y no los quiere asustar? Este es apenas el ojo de la tormenta. Todavía falta, y falta bastante, y vienen cosas que probablemente son peores. Tenemos que prepararnos, o sea, uno no puede ir a la guerra solamente así descubierto. Y para prepararnos tenemos que hacer mucha oración, pero mucha oración. Volver a Dios, volver a la casa del Padre. Ya las iglesias están abiertas, vuelvan a misa, vuelvan a hablar con sus sacerdotes, confiésense. ¿Qué hay de malo en hablar con el Señor cura? Los padres están necesitados del amor de sus feligreses. Hay que volver, de verdad hay que volver. Me voy como siempre dándole gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder compartir con todos ustedes, como no a cada uno de ustedes que semana con semana me acompañan acá en www.nuestramusicaenlared.com. Recuerden, amigos, que mientras podamos siempre vamos a estar acá con ustedes, porque como sea, somos pasajeros en tránsito. Nos escuchamos la próxima semana acá en Nuestra Música en la Red.